Buenas noches. La Z101 presenta ahora El Gobierno de la Noche. La Z te oye y te ve. Saludos, muy buenas noches. Gracias por la sintonía con la Z101. Ya son las 10 de la noche. Aquí inicia el Gobierno de la Noche, 14 de febrero, año 2018, día de San Valentín. Vi a Luzón cargado de regalos, Osiris también, chocolates, flores y todas esas cosas. Como usted dice que usted, pero usted... Anoche yo iba a expresar las gracias a Brugal y compañía, que había tenido la cortesía de enviarnos un regalo de San Valentín. Sin embargo, tenemos que pasar por la pena de decir que hoy ha habido un gran incendio. Un incendio que ya va por el segundo depósito. Sí. Inclusive Muy me mal. escribieron de los bomberos de Santiago ahorita para decirme que se estaba pidiendo en este momento nuevas unidades. Muy lamentable. Que ha habido unidades de Puerto Plata, de Sosúa, de Cabarete, de Inver, de Altamira, de Navarrete, de Villa González, de Santiago y de Mao, que han estado movilizándose hacia allá para ayudar a controlar el incendio. Sí, muy penoso, muy lamentable esa situación, esos incendios que destruyen tanto y que ya va por un segundo depósito. Eso es terrible. Es terrible cuando el asunto es así. Bueno, pasamos con algunas de las informaciones correspondientes a esta noche. La Policía Nacional rescató este jueves sana y salva a una niña de 2 años que habría sido raptada el pasado miércoles por una desconocida de nacionalidad haitiana en las afueras del Hospital Infantil Dr. Robert Reed Cabral. Mediante una nota de prensa, la Policía Nacional destacó que la menor fue recuperada en manos de desconocidos de nacionalidad haitiana en el distrito municipal de Pantoja, Santo Domingo Oeste. Sí, pero la madre es haitiana también. También. Sí, o sea, yo vi el caso, incluso vi la madre hablando, una muchacha joven haitiana. Ella dice que la dejó en manos de una persona mientras buscaba unos análisis en el mismo hospital Robert Reed Cabral. Sí. Y en ese momento, porque yo no entiendo por qué que la gente se confía de otro que ni conoce y le deja a un niño. En los hospitales públicos eso es muy común. Sí, y por eso se roban tanto los niños en los hospitales públicos. Eso. Mira, ahí en la maternidad San Lorenzo de los Minas, cada rato desaparece un niño o una niña. Y mira que en los últimos años se controló un poco. Se controló, pero ya ha vuelto el asunto. Bueno, mira, y Rafael Ovalle, director del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional Infotep, defendió este jueves las inversiones para la implementación de los talleres móviles que realiza la institución a los fines de capacitar a la población dominicana en distintos puntos del país. Ovalle reveló que un taller móvil cuesta de 9 a 11 millones de pesos y que en total se invirtieron 259.5 millones de pesos en esos talleres móviles. Mira, yo te diría a ti que el país no tiene con qué pagar el trabajo de formación técnica que está haciendo el Infotep a lo largo y ancho del país. Es más, es sabido que el Infotep está yendo inclusive a entrenar gente a los pueblos para que la gente que quiera capacitarse en mecánica, en pintura, en plomería, no tenga que venir a la capital, sino que el Infotep está yendo allá. Como aquel esquema que usted recuerda de la escuela por correspondencia, que decían, si usted no puede ir a la escuela va donde usted. Y eso funciona. Bueno, Radio Santa María utilizó mucho ese esquema. Sí. La escuela radiofónica. La escuela radiofónica. Sí, bueno, ¿tú sabes quién era que estaba en eso? Willy Rodríguez. Sí, yo sí. Willy Rodríguez era de las figuras claves de Radio Santa María. Yo sé que Willy estaba en eso, pero yo lo digo porque yo lo recuerdo estando un niño en el campo que oíamos a Radio Santa María de la Vega, que creo que operaba desde ahí, desde el Santo Cerro, ¿no? Ahí de La Vega, siempre ha estado ahí en La Vega. En La Vega, en el Santo Cerro, y ellos tenían, un programa educativo pionera, Radio Santa María. Pionera en la educación a distancia. En la educación a distancia. Sí. Al menos, que yo sepa, en la República Dominicana. Yo no sé en la República Dominicana. No, claro, estamos hablando de República Dominicana. República Dominicana, sí. Pero mira, era normal, cuando uno era muchacho, tú salías de tu casa para cualquier sitio.
y tú sin tener un radio ibas oyendo Radio Santa María. Sí, porque de casa en casa sí, pero estaba la emisora. Pero oye, tal vez tú te acuerdas de esto que te voy a decir. Oye, Roberto Díaz, tú que eres mucho más joven. Radio Santa María es una emisora inolvidable para el Cibao. Porque yo recuerdo pero para el país. que estando yo niño, ellos tenían una manera de despertar a la gente a través del emisor. Sí. Y decían, que se despierte, a fulano que se despierte, que son las 6 de la mañana, las 7. Pero tú llegaste a oír eso. Sí. Óyelo bien, ¿eh? Y los servicios públicos de Radio Santa María. Y el Santo Bueno, Rosario. Willy que está escuchando, tiene que acordar. Sí. Él fue, me imagino. Abrazo para Willy, que implementó, estuvimos conversando ahorita. Sí. El amigo Willy. y que yo. se despierte, fulano, Sí. que se despierte, que tiene que ir a trabajar a tal sitio. Oye, así como Radio Guarachita. Tenía el servicio. Fue una institución con el tema de la bachata. O sea, aquí hay dos Y emisoras. el servicio público. Precisamente estamos hablando de dos íconos De la radio. de la radiodifusión nacional. Radio Guarachita en Santo Radio Domingo Santa María. y Radio Santa María. en Radio La Santa Vega. María. Y Radio Santa María sigue siendo Radio Santa María. Mira, a nadie se le puede olvidar, porque a mí no se me olvida, que si tú querías aprender algo, nada más tenías que poner Radio Santa María. Sí. Y tú aprendías de historia, de cultura, tú aprendías de matemáticas, aprendías de gramática. La gente era fija a las 5 de la tarde con el Santo Rosario. El Santo Rosario. Eso era fijo. Sí. Eso era una Era algo institución en el educativo. país. Sí, el Santo Rosario. Todo el mundo La- ponía a las 5 de la tarde el Santo el Rosario de Santo Radio Rosario, Santa el María. Santo Rosario en familia. Sí, Sin señor. embargo, ahora tenemos muchas emisoras y pocas emisoras son educativas. Tú sabes que, Vamos a decir, bueno, lamentablemente. las Pero yo creo en la emisora educativa. No, Sí, claro. Yo sigo creyendo en la emisora 100%, educativa. sí. Bueno, en España se usa mucho eso. Sí. La televisión educativa, de hecho, que el Ministerio de Educación, el ministro de Educación tuvo un viaje a España y firmaron, de hecho, un acuerdo y se está tratando de implementar esto de la televisión educativa en CERTV. Bueno, pero claro. no, como que no ha arrancado. Pero eso. en el caso de Puerto Plata, que siempre ha tenido, yo no sé si aumentó, pero toda la vida eran 4 emisoras que tenía, que era Radio Puerto Plata, Radio Puerto La Plata Voz del y Atlántico, La Voz del Atlántico. Sí. Radio Esas Isabel, dos. Radio Isabel de Torres y, También, y Radio Isabel y de Radio Torres. Libertad 4. Miren, y Eso el no. presidente de la Junta Central Sí. Electoral, Julio César Castaño Guzmán, aseguró este jueves que los fondos para las primarias de los partidos que optaron por esta modalidad de elección de sus candidatos no fue presupuestado, por lo que no están habilitados. Castaño Guzmán explicó que en el proceso de primarias al órgano electoral, de acuerdo a la ley 33-18 sobre los partidos políticos, solo le corresponde la logística y los aportes de esa naturaleza, el cual se divide en tres momentos: elaboración de las elecciones, la jornada electoral y la clarificación y transmisión de los resultados. El Ministerio de Relaciones Exteriores, MIREX, negó este jueves la denuncia de que el gobierno cubano Hecha por el gobierno cubano, hecha de por- que desde la base aérea de San Isidro se están produciendo aterrizajes de aviones militares norteamericanos como parte de una supuesta acción bélica en contra de Venezuela. Al desmentir de manera categórica la versión a través de un comunicado, el canciller Miguel Vargas Maldonado reiteró que la República Dominicana es una nación apegada al principio de no intervención en los asuntos internos de otros países. La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, lamentó hoy la situación por la que atraviesa el vecino país de Haití, sumido desde hace 8 días en violentas protestas en reclamo de la dimisión de su presidente Jovenel Moise, y aseguró que la frontera que comparten ambas naciones está bajo control. Cedeño dijo a la prensa que se mantiene en contacto permanente con el ministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sem, respecto a ese tema, y que la frontera está tranquila. El presidente de Haití habló esta noche, pero parece ser que no dio demasiado apertura al diálogo en su discurso a la población de Haití. Bueno,
Nos vamos a una pausa, al regreso del comentario de nuestro compañero Héctor Luzón. Llévatelo, Félix. Ya son las 10:10. Continuamos en el gobierno de la noche. Esta es la Z101. Don Héctor Luzón, buenas noches. Gracias, muy buenas noches, Roberto Díaz, Osiris de León. Saludos. Muy buenas noches a Félix Aquino, a José en las cámaras, a Mel también, a Marianita Peñaló. Y un saludo, lógicamente, muy fundamental a toda esa gente que sigue este gobierno de la noche desde sus hogares, dentro y fuera del país. Bueno, acaban de hablar de la crisis haitiana y ya Haití, señores, lleva 8 días, 8 días ya de protesta. Estamos hablando de una semana, ¿no? Una semana. En protestas permanentes, y estas protestas son muy destructivas porque los haitianos, yo he visto imágenes de los haitianos entrar a una gasolinera y saquear esa gasolinera. Yo vi, por ejemplo, un grupo de haitianos que entró a una gasolinera y todo el mundo llevó envases de plástico bien grandes y empezaron a sacar combustible por ahí, un desorden. Vi incendiando vehículos, saqueando comercios. O sea, Haití es un desorden en este momento. O sea, en Haití prácticamente no hay gobierno en este momento. Esa es la realidad. O sea, las que están gobernando en Haití son esas hordas que andan por las calles. Todas esas manifestaciones, que por cierto es mucha gente, son manifestaciones muy concurridas. O sea, no es cualquier manifestación la que se está dando en Haití. Y eso dice una vez más que Haití no está preparado para un proceso democrático a esta altura del juego en que está viviendo el mundo. Cuando América Latina pasó de esa terrible Guerra Fría, producto de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, donde las azonadas militares en América Latina en los años 60, 70, 80 fueron prácticamente el accionar de las diversas naciones. Y ahí hay que recordar la dictadura que se instauró en Chile con Pinochet, la que se instauró en Argentina con Jorge Videla, la que se instauró en un momento dado, bueno, un poco más atrás en Venezuela con Pérez Jiménez, la que se instauró en Paraguay, un grupo de dictadores producto de un proceso que se vivió fundamentalmente en la región latinoamericana como un reflejo de esa Guerra Fría. Entonces, en ese momento todos sabemos que Haití tenía instaurada la dictadura primero de Papadot, François Duvalier, y luego, como se trataba supuestamente de una dinastía en el Caribe, este hombre, cuando enfermó y estaba ya en cama, entregó el poder a su hijo Jean-Claude, de 19 años. Y se mantuvo esa dictadura férrea, sanguinaria, como lo son todas las dictaduras, porque las dictaduras de Chile es una de las peores, donde más desapariciones ha habido ha habido en cualquier país del mundo. Lo mismo que en Argentina. Y en Haití, pues nosotros conocemos los dominicanos esa historia por la vecindad, porque conocemos lo que significaron los Tonton Macuch en Haití, que desaparecían, asesinaban y hacían todo lo que querían, porque era la guardia represiva creada por los Duvalier. Entonces Haití se ha quedado, le ha ocurrido como ha ocurrido con algunos terrenos en la capital. Por poner un ejemplo práctico cualquiera, le ha ocurrido porque ustedes han visto que hay, por ejemplo, envasadoras de gas que han explotado en los últimos tiempos, que cuando fueron ubicadas en esos lugares, la población de las personas que vivían alrededor, primero no vivían casi gente alrededor de esos negocios, pero con el aumento de
de la población, de barrios, sectores creados en el curso de las últimas décadas, pues esos negocios ya están en medio de verdaderas ciudades, de verdaderos semilleros de población. La densidad poblacional dominicana ha ido en aumento en todos esos años. Y esos negocios quedaron ya en medio de la ciudad. Entonces a Haití le pasa algo parecido. Haití está viviendo fuera de época. O sea, Haití se ha quedado anclado al pasado. Haití parece ser un pueblo que si no es gobernado por una dictadura, ellos no se están tranquilos. Ellos están acostumbrados estuvieron y todavía siguen acostumbrados a la dictadura. Por eso, los gobiernos, los intentos de gobiernos democráticos que ha tenido esa nación, como es el caso de Jean Bertrand Aristide, que fue uno de los, en términos de formación, se puede decir que es uno de los mejores presidentes que ellos han tenido, aunque no lo haya sido para nosotros en las relaciones que sostuvieron, porque fue muy conflictivo en las relaciones de Haití con República Dominicana, Jean Bertrand Aristide, pero en términos de los haitianos, un líder. O sea, fue un líder y de los pocos con formación en ese ámbito. Incluso una formación hasta religiosa, porque hay que recordar que él fue seminarista aquí de la Iglesia Católica en La Vega. Y muchos dominicanos fueron sus compañeros en ese seminario. Y fue un hombre con determinada formación. Sin embargo, Aristide fue depuesto 2 veces en el poder. Las 2 veces que ganó elecciones en Haití fue depuesto. O sea, sufrió un golpe de Estado de los sectores más recalcitrantes y atrasados de Haití. Pero más adelante se sucedieron un grupo de gobiernos que, muy parecido a lo que ocurrió aquí en República Dominicana en el siglo XIX, guardando las distancias y el contexto, pero gobiernos algunos de poca duración, gobiernos militares como el de Raúl Cedrás y otros más que se han sucedido en Haití luego de la dictadura de los Duvalier. Pero ha habido todo, lo que ha sido constante en el país haitiano, ha sido la inestabilidad política. O sea, es un país que otros no prefieren llamarle país, sino, qué sé yo, un país inviable, como han dicho algunos. Un país que no se ha adaptado a los nuevos tiempos, donde las propias masas populares dan la impresión de que desean seguir siendo gobernadas por regímenes de fuerza. Entonces, cuando ha habido intentos de democracia, esos intentos han sido derribados. El gobierno que ha encabezado este joven haitiano, Jovenel Moïse, que lleva algo menos de 2 años en el poder, bueno, así un gobierno que puede catalogarse de un intento democrático, lo mismo que lo fue Aristide. Pero esos intentos, como he dicho en este momento, han sido intentos, y de ahí no se ha pasado. Porque cuando se ha querido, bueno, usted podría decir, bueno, pero la corrupción, el narcotráfico, el contrabando, una serie de cuestiones ligadas a la corrupción que se da en Haití no es fácil. Pero lamentablemente no se sabe qué ocurrirá con esa nación. Porque hay naciones que debieran colaborar más con Haití, siempre lo se ha dicho y es así, porque solamente exigen y le exigen a República Dominicana que cargue con ese muerto. Y resulta que ya la República Dominicana no puede seguir cargando más de lo que está cargando con ese muerto. Le tiene aquí una gran cantidad de migrantes. Le tiene aquí una gran cantidad de madres parturientas que vienen a parir a la República Dominicana, utilizando una gran parte del presupuesto de salud de este país. Pero además, la República Dominicana en los momentos difíciles ha sido el primer país que se ha aparecido ahí a auxiliar a los haitianos, lo cual ellos nunca han reconocido, porque todo el mundo conoce la actitud de esta gente. Todo el mundo sabe cómo ellos reaccionan y cómo ellos, en vez de agradecer la solidaridad de los dominicanos, lo que han hecho es que han enfrentado y le han hecho la vida difícil a este país en el ámbito del intercambio comercial o del comercio del comercio internacional que practica la República Dominicana con Haití, y en el ámbito de la situación de la migración, conociendo ellos cómo la República Dominicana
ha acogido a esa gran cantidad de haitianos que vienen a trabajar aquí fundamentalmente en el área de la construcción. Pero bueno, esa es la situación haitiana, 8 días de protestas. Eso no pinta nada bueno. En cualquier momento puede haber un desenlace difícil, fatal en esa nación. E incluso podría decirse que la vida de ese presidente en Haití corre mucho peligro. Porque en Haití no hay una seguridad suficiente. Hay una policía que está haciendo el esfuerzo, que hasta el momento incluso ha actuado de manera muy profesional. Ha hecho el esfuerzo de mantener un poco el orden en donde le ha sido posible. Pero esas hordas salvajes andan por ahí saqueando, andan destruyendo todo lo que encuentran a su paso y sería muy poco lo que quede de ese país al momento en que concluyan estas protestas. Y del orden político e institucional ni se hable. O sea, no se sabe qué puede ocurrir en Haití y ojalá que esa nación pueda definitivamente enrumbarse por el mejor de los senderos. Eso no solamente le conviene a Haití, esto también le conviene a la República Dominicana, porque de verdad que la República Dominicana ya no puede más seguir cargando con toda esa situación con la que está cargando en el asunto de los haitianos. Miren, todo el mundo sabe que esto cambiando de tema, todo el mundo sabe que en la capital, el Gran Santo Domingo, se han quedado sin agua potable más de 80 barrios. Esto lo anunció la CAS, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo. La CAS, que ha estado haciendo un trabajo importante en el asunto del agua potable, pues se vio con esta avería de una tubería que fue rota con una empresa privada cuyo nombre todavía no creo que no lo han publicado. Sí, se publicó el nombre. ¿Se publicó el nombre? Es una hormigonera. Ah, bueno. ¿Cómo se llama? Hormigones del Caribe. Hormigones del Caribe. Ah, bueno. Pues esa empresa, Hormigones del Caribe, prácticamente impidió en principio, y esa es la declaración que dio el propio director de la CAS a los medios de comunicación, el arquitecto Alejandro Montaz, impidió en principio que la CAS penetrara al terreno que ocupa esa empresa para corregir la avería. Cuando incluso esa avería, la información que ellos han dado es que esa avería la provocó esa misma empresa. Se rompió una tubería y eso provocó precisamente eso. Varios días tienen ya más de 80 sectores de la capital sin recibir agua potable. Hoy el director de la CAS declaró que en unas 72 horas estaría resuelta la situación y reveló que tuvo que valerse de un acto de alguacil para intimar legalmente a la empresa para que permitiera que sus técnicos fueran a resolver la avería muy grave que provocó esa misma empresa, Hormigones del Caribe. Esto es muy lamentable, porque si esta empresa provocó esa avería, lo menos que podía hacer era permitir que los obreros y los técnicos de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo penetraran a sus instalaciones, a los terrenos de esa empresa, a corregir la avería, cuando ella misma lo habría provocado. Lo menos que tenía que hacer era dejar que esa gente entrara allí y resolviera esa situación. Entonces, sorprende que el director de la CAS, lo que ha revelado el director de la CAS en el sentido de que esta empresa se negó a que los obreros de la CAS penetraran a sus instalaciones, a sus terrenos, para corregir un problema que es de interés nacional. Entonces, hay que chequear la ley con relación a ese tipo de cosas. El director de la CAS hizo lo que tenía que hacer en términos legales. O sea, produjo una intimación legal para que prácticamente mediante ese acto legal pues se le permitiera penetrar a corregir la avería. Pero se trata de un asunto de interés nacional. O sea, si una empresa provoca una situación que ha afectado a casi 100 barrios de la capital, lo menos que puede hacer es permitir que esa gente de la CAS llegue ahí para resolver esa situación. Entonces ahí se perdió tiempo, entiendo yo, en lo que se hacía la intimación legal, en lo que se llenaban los trámites correspondientes para ese tipo de cuestión, y ya mientras tanto una gran cantidad de personas del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo han estado sin agua potable. Ojalá que ese tipo de cuestión se ponga clara. La propia empresa debió ella misma corregir la situación, porque se produjo
por motivo de ella misma. Y luego, no solamente permitir que los obreros de la casa... Debo corregir, no Hormigones del Caribe, Hormigones América. Ah, perdón, entonces. Hormigones América. Sí, Hormigones América. Sí, corregimos eso. Corrección. Sí. Corrección, Hormigones América, para no crearle situación a nadie. Entonces, esa es la cuestión, señores. Aquí hay que actuar de manera drástica. Pienso que el director de la CAS hizo en términos legales lo que tenía que hacer, pero hay que dejar claro, incluso si hay que modificar alguna ley y legislar en función de eso, cuando se trate de un asunto de interés nacional, como es el caso de la especie, un asunto de agua potable que afecta a más de 80 barrios de la capital, pues es obligatorio, o debe ser obligatorio, que estas empresas cuya avería se resolvería en unos terrenos privados, debe permitir el inmediato acceso de ese personal oficial a ese lugar. Ojalá que esta situación no se repita y que nosotros los dominicanos podamos ir modernizando la legislación y que ciertos empresarios también entiendan que no deben ser tan obtusos y permitir definitivamente que lo que tenga que ver con afectar a mucha gente, ellos deben darle rápida solución. El tema debe ser evaluado ampliamente en el día de mañana porque hace un rato Hormigones América ha dicho que eso no es responsabilidad de ellos, que no es culpa de ellos, que ellos se desvinculan de esos daños a esa tubería. Quiere decir que eso implicará que se haga entonces un expertise, una evaluación para ver realmente qué pasó, ¿Qué pasó y a ahí? Partir de ahí establecer entonces responsabilidades, si las hubo. Eso es así. O sea, yo creo entonces que debe investigarse, claro. Porque ellos dicen que no tienen que ver. Hay que ver, porque este tipo de cosas ha ocurrido en otras ocasiones. Creo que hasta con asuntos de combustible, ¿verdad, Osiris? Sí. Una vez un gasoducto que iba a Jaina también se Sí, ese era de Falcon Bridge. Sí. Y eso creó también una situación difícil. Eso fue un tema de corrosión, se pudrió la tubería. Con el paso del tiempo y se filtró un poco de combustible. Bueno, finalmente quiero referirme brevemente a unas declaraciones del presidente del Partido de la Liberación Dominicana y es presidente de la República en el sentido de una convocatoria del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, el presidente Leonel Fernández respaldó hoy las declaraciones del delegado político de la organización ante la Junta Central Electoral, Monchi Fadul, sobre el tema de las primarias y dijo que son los partidos los que deben asumir ese costo al considerar que él es la representación del partido en una negociación de esa naturaleza, es decir, Monchi Fadul. Consideró también que el primer lunes de marzo él convocará al comité político del Partido de la Liberación Dominicana para que conozca ese tema y aclaró que la reunión del primer lunes de este mes no se produjo porque tanto el secretario general Reinaldo Pared Pérez como el presidente de la República estaban participando de una reunión del Consejo Nacional de la Magistratura. También se refirió a la advertencia que hizo Estados Unidos a sus ciudadanos que viajen al país a estar atentos a la posibilidad de delitos violentos como el robo, el asesinato y el asalto sexual, ya que son comunes. Eso fue lo que dijo textualmente Estados Unidos. Entonces, Leonel Fernández consideró que se debe a la preocupación general de Estados Unidos sobre los problemas en la región, especialmente el aumento de la producción de cocaína en Colombia. Bueno, qué bueno, en ese grupo de situaciones que trató ahí el presidente Fernández, la reunión del Partido de la Liberación Dominicana el primer lunes de marzo es importante porque hay muchos temas ahí que el PLD tendrá que darle solución, incluyendo lo que él acaba de decir, las primarias, el asunto de las primarias y el costo y una serie de situaciones, pero también hay muchos temas que se han quedado atrás y porque ya el PLD, quiéralo o no, ya está dentro del debate de una definición de precandidatos y luego candidatos presidenciales. Llévame, Félix. Bueno, y estamos de regreso en este gobierno de la noche de la Z101. Son las 10:30 minutos de la noche y es el turno del ingeniero Osiris de León. Gracias, Héctor Luzón. Buenas noches para ti, buenas noches para todo el equipo del gobierno de la noche Z101. Buenas noches para el equipo de apoyo en los controles.
Buenas noches también para Bienvenido Rodríguez, para Willy Rodríguez, para Bienchi, buenas noches para todo el equipo administrativo, pero muy especialmente para ese público que nos escucha. Es un honor uno encontrarse en la calle con gente que escucha el gobierno de la noche y que tiene la cortesía de compartir con nosotros sus puntos de vista sobre cómo se desarrolla el programa. Y qué bueno que sea así, porque el esfuerzo que se hace aquí cada noche es precisamente para compartir con el pueblo dominicano. Miren, en materia de clima tenemos un frente que está sobre el Océano Atlántico y que se mueve de oeste a este, y la cola va a estar provocando en el día de mañana lluvias importantes en Haití, en la región fronteriza, en la cordillera central, en la Sierra de Neiva, en la Sierra de Bauruco, en el Cibao Central y en la costa norte. Quiere decir que para mañana en la tarde usted tiene que esperar lluvias importantes en Inver, en Los Hidalgos, en Puerto Plata, en Sosúa, en Cabarete, en Gaspar Hernández, en Moca, en Santiago, en Licey, en La Vega, en Bonao, lluvias en toda la zona de la Cordillera Central, específicamente Tireo, Constanza, Jarabacoa, San José de Ocoa, San Juan de la Maguana, hacia la frontera, toda la parte que está al sur de Dajabón, lo que es Lomas de Cabrera, Restauración, Guayajayuco, toda esa zona tendrá lluvia. Al sur de San Juan de la Maguana tendrá lluvia Vallejuelo, El Cercado, Juan Santiago, Hondo Valle. La zona del Valle tendrá lluvias. Eso se extiende hacia la zona de Neiva, Galván, un poco hacia Villa Jaragua. Los ríos, Postre Río, la descubierta. Del lado de la Sierra de Bauruco, las lluvias estarán en Duvergé, en Puerto Escondido, estarán en Mella, estarán arriba en la parte del Aceitillar, el Charco de la Paloma, eso sube a la zona de Mencía y las Mercedes, en la zona de los Mulitos, ahí habrá lluvias importantes durante la tarde de mañana. Hacia el este tendremos llovistas. Quiere decir que las lluvias más importantes de mañana estarán en la cordillera central. Y eso es importante porque, por ejemplo, usted tiene en la cuenca alta de la presa de Tavera, toda esa zona de Jarabacoa, Manabao, ahí habrá lluvias. Ustedes saben que ahí está la cabecera del río Yaque del Norte. También hacia el lado oeste está la cabecera del río Bao. Quiere decir que mañana tendremos mejoría en los caudales en el río Yaque del Norte, en el río Bao, pero también el río Jimenoa, que es un afluente del río Yaque y que le entra ahí en la zona de Jarabacoa. Un balneario muy conocido en Jarabacoa, que es ahí la confluencia. Esa es la confluencia entre el río Jimenoa y el río Yaque del Norte. Pero más arriba hay un salto que es muy conocido, que es el Salto de Jimenoa. Quiere decir que mañana tendremos lluvias en esa zona. Todo lo que es la presa de Tavera, la presa de Bao, estará recibiendo algunos caudales durante la tarde de mañana. Esas lluvias se extienden a la zona de Haití, porque en este caso, como el frente viene de oeste a este, la lluvia viene primero por Haití. Quiere decir que antes de llegar a la zona fronteriza tendremos lluvias en Incha, en Nampros, en Saint-Mar, en Gonaïves, en Grosmont. Ahí se estarán concentrando lluvias importantes. Para el final de la mañana de mañana, del lado haitiano, las lluvias estarán en Grosmont, en Limbé, en Cabo Haitiano, en Nampros, pero también estarán arriba en la parte noroeste, en las zonas de Port-de-Paix y Mall de San Nicolás. Ahí habrá lluvias. También habrá lluvias en la tarde en San Mar. Quizás estas lluvias ayuden a aplacar un poquito esa tensión política que hay en Haití. Aunque Puerto Príncipe está en el sur y las lluvias se van a estar concentrando más en el norte. Así es que para que usted lo sepa, esas son las condiciones que vamos a tener. Al final de la mañana
todo el lado norte y noroeste de Haití tendremos lluvia, y ya entonces entrando la tarde esas lluvias cruzan a territorio dominicano por la región fronteriza. Quiere decir que si usted vive en la frontera, mayormente entre Loma de Cabrera y Guayajayuco, incluyendo Restauración, incluyendo Pedro Santana, Bánica, ahí habrá lluvias en la tarde. Y esas lluvias, al extenderse hacia la franja este, pues van a incluir a Sabaneta, a Villa Los Almácigos, Alpino, van a incluir a Monción, al Rubio, San José de las Matas, Jánico, van a incluir a Juan de Herrera, Boichío, a Padre Las Casas, van a incluir también la zona de Guayabal de Padre Las Casas. Esa zona tendrá lluvias en las primeras horas de la tarde de mañana. Para las 5 de la tarde las lluvias van a concentrarse mucho en la costa norte, desde Nagua y Sánchez hasta Luperón. Eso incluye entonces a Cabrera, Abreu, Río San Juan, Gaspar Hernández, incluye la zona de Puerto Plata, la zona de Luperón, la zona de Sosúa y de Cabarete. Eso incluye Altamira, Guananí, Coimber, Los Hidalgos, incluye también hacia la línea noroeste a Navarrete, Esperanza, Laguna Salada, Guayubín, Villa Vázquez, Castañuelas, incluye la zona de Manzanillo, incluye también a Dajabón. Así es que esto es un alivio para la sequía que hay en la línea noroeste. Así que si usted vive en la línea noroeste, esté pendiente que mañana en la tarde tendremos lluvias en la línea noroeste. Yo decía anoche aquí, como un llamado a la cordura y a la reflexión, que no nos peleemos por agua, porque pelearnos por agua no tiene sentido. Pero miren que mañana, fruto de ese frente, que no tiene nada que ver con el vapor de agua que viene del Atlántico, porque ya se publica en el día de hoy por parte de la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, que comienza ya a desarrollarse el fenómeno del Niño de manera moderada. Y ese fenómeno del Niño de manera moderada deja resequedad en la cuenca del Océano Atlántico y mucho vapor de agua, lo que implica muchas lluvias en la cuenca del Océano Pacífico. Pero nosotros estamos en el Atlántico, no en el Pacífico. El Mar Caribe es un segmento del Océano Atlántico. Quiere decir que esa lluvia que cae en el Pacífico no nos beneficia a nosotros. Sin embargo, la resequedad que actúa en el Atlántico sí nos afecta. Pero este frente que está cubriendo parte importante del Océano Atlántico y que viene desplazándose desde la costa este de Estados Unidos y cubre parte del Atlántico Norte, está formando ahí ahora una especie de L, cubre a Bahamas, cubre a las Islas Turcas y Caicos, cubre el oriente de Cuba, todo lo que es Santiago de Cuba, lo que es Moa, lo que es Holguín, lo que es Bayamo y lo que es Baracoa de Cuba. Baracoa es ese pueblito turístico que hay allá casi en la puntita oriental de Cuba, y que ustedes recordarán aquella interpretación que decía: a Baracoa me voy, aunque no haya carretera. Aunque no haya carretera, a Baracoa me voy. Y era porque realmente no había carretera. Yo he estado en Baracoa y le puedo decir que el trayecto es largo, sobre todo si usted viene desde La Habana, porque desde La Habana a Baracoa es un viaje. Es un viaje que consume cerca de 25, 26 horas en vehículo. Es bastante lejos, sí. Porque Cuba es alargado, es una isla alargada, es una isla longitudinal. Entonces tú moverte de La Habana a Baracoa es todo un trayecto larguísimo. De ahí esa canción de los Matamoros de a Baracoa me voy, aunque no haya carretera. Ahí también tendremos lluvias en la tarde en la mañana de mañana y también un poquito en la tarde en el oriente de Cuba. Así es que ya ustedes saben que ese es el panorama que vamos a tener durante las primeras horas de la tarde. Lluvias en la frontera y parte del Cibao y de la costa norte. Durante la tarde casi todo el bloque norte.
Las lluvias serán importantes. Digamos que desde San Juan de la Maguana hasta Manzanillo tendremos lluvias por el extremo oeste. Y tendremos lluvia en todo el Cibao Central, en toda la línea noroeste y en toda la costa norte, desde Sánchez, Nagua, Río San Juan, Gaspar Hernández, hasta Puerto Plata, Luperón y parte de Montecristi. Sobre todo esa playa que está al este de Montecristi, que le dicen la playa de Buen Hombre. Hasta ahí se extienden las lluvias más fuertes. Solamente que esa playa es muy honda, ¿verdad? Ahí no es muy honda, le dicen Buen Hombre. Le dicen Buen Hombre. Pero es muy popular la playa en la zona. Pero ahí se ha ahogado creo que mucha gente. Sí, porque el agua es un poco bravía ahí en esa zona. Ahí yo he visto que se han reportado muchas muertes por ahogamiento. Sí. Yo he estado ahí en exploraciones y veo que mucha gente frecuenta esa playa, sobre todo gente de Montecristi, gente de Villavásquez, gente de Castañuelas, se acerca a esa playa de Buen Hombre que está al este de Montecristi. Las lluvias también por el Cibao en la tarde, eso incluye La Vega, Villa Tapia, Moca, Tenares, Salcedo, San Francisco de Macorís, Las Guaranas, Pimentel, Castillo, El Factor y la parte norte de Hostos. Por el Cibao, parte de la carretera que va de Bonao hacia Blanco, hacia la zona de Los Quemados, lluvias un poco ahí, y algunas lloviznas en la zona de Piedra Blanca. Esa es la zona donde se van a concentrar mayormente las lluvias. Quiere decir que así como a veces llueve en Santo Domingo y no llueve para el Cibao, en esta ocasión las lluvias van a estar concentradas hacia el Cibao, la línea noroeste, un poco hacia el Bajo Yuna, la Cordillera Central y la Sierra de Neiva. Tendrá esa lluvia en el día de mañana. Así que ya usted lo sabe. Si usted se moja mañana y le da gripe es porque usted quiere, pero ya está avisado de que esa es la situación meteorológica para la tarde de mañana. Miren, otro tema que quiero tratar con ustedes es que en el día de ayer el ingeniero Francisco Pagán, director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, la OISOE, el arquitecto Franklin Labur, quien es el director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones, la ONESBI, y quien les habla, estuvimos visitando el Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibáez en Santiago para supervisar el avance del retrofit de ese hospital. Ustedes saben que ese hospital es de la década de los 70, es un hospital que se construyó bajo un criterio distinto al establecido en el Código de Construcción Sismo Resistente, que hoy día está vigente en la República Dominicana, y por tanto los elementos estructurales de este hospital, así como los muros, no responden fielmente a una fuerte sacudida sísmica. Hoy día la filosofía a nivel global es que las estructuras sean sismo resistentes. Y ustedes pueden ver, si ustedes consultan literatura o consultan en la web, se van a encontrar que en febrero del año 2016, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó una orden ejecutiva donde ordenaba que todas las edificaciones públicas de Estados Unidos fueran revisadas y reforzadas para darle carácter de sismo resistencia. Algo parecido a eso se está comenzando a hacer en la República Dominicana con los hospitales. ¿Por qué se hace este esfuerzo con los hospitales? Porque si algo hemos venido predicando de manera verbal y de manera escrita durante un largo periodo de tiempo, es el hecho de que el hospital no se puede caer durante un terremoto. Porque el hospital es la primera línea de respuesta ciudadana post-terremoto. ¿Por qué? Pues sencillamente porque si ocurre un terremoto y afecta segmentos importantes urbanos en el Cibao y hay heridos, ¿para dónde va a ir la gente con los heridos? Para el hospital. En todas partes del mundo, cuando hay un terremoto y resultan miles de personas heridas,
Lo primero que hacen los rescatistas, los socorristas, las comunidades, los bomberos, todo el que se integra a la labor de auxilio, es recoger los heridos y llevarlos al centro médico más cercano. En los pueblos, ¿cuál es el centro médico más cercano? El hospital. Ahora, si usted llega con su hermano herido, con su hijo herido, con su madre o con su padre herido, y el hospital está colapsado, usted de repente se ve en un trance, en un drama, en una situación difícil, porque su pregunta es, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde me voy? Porque a veces la gente, el hospital que conoce es ese que está ahí en esa comunidad. En Santiago, ¿qué hospital conoce la gente? Bueno, el Cabral Ibáez, porque el Arturo Grullón tiene características de hospital infantil. Entonces la gente va a coger para el hospital Cabral Ibáez. Y nadie quisiera que el hospital Cabral Ibáez pues colapsara durante un terremoto, porque es un hospital que tiene carácter regional. Quiere decir, no solamente le da atención a Santiago, sino casi a todo el Cibao. De ahí que al revisar la estructura del hospital Cabral Ibáez se entendió que era muy débil. Recuerdo que cuando se autorizó remodelar el hospital, a mí se me consultó al respecto, se me pidió que fuera al hospital, que lo viera y que diera una opinión técnica al respecto. Y la verdad es que lo que vi allí fue preocupante y se lo manifesté tanto a los contratistas que estaban a cargo de la obra como a la gobernadora, que en ese entonces era nuestra amiga y hermana, la ingeniera Aura Toribio, como a medios que me consultaron al respecto. Le dije, miren, así como está eso no me gusta porque no luce con fortaleza. Es decir, estas columnas son muy esbeltas, estos bloques están separados, aquí hay unas vigas que están actuando a tensión, hay cables que están deteriorados y esto no va a responder bien si hay un sismo. De hecho, cuando tuvimos un temblor de mediana magnitud en Puerto Plata, el 22 de septiembre del año 2003, y donde los pueblos más afectados fueron Puerto Plata y Santiago. En Santiago, el Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibáez fue la estructura hospitalaria más afectada, más lastimada, más agrietada. De hecho, los médicos salieron afuera, las enfermeras, los pacientes, y nadie quería volver a entrar por el nivel de grietas que había. Esto ha motivado que la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, que está dirigida hoy día por el ingeniero Francisco Pagán, haya asumido este tema, comenzando con una evaluación de las características del suelo. Se encontró que en algunas áreas había una losa de fundación, una platea, pero que en otras áreas habían zapatas aisladas, lo cual está contraindicado para una estructura hospitalaria cuando el suelo es arcilloso o arenoso. Porque no solamente el problema está con las arcillas, también está con las arenas, está con los limos, está con el caliche, está con los aluviones no consolidados. Y entonces esto implicó tener que excavar para remover ese suelo malo, cimentar ahora sobre un suelo más firme, pero en lugar de utilizar zapatas aisladas, pues tener ahora una especie de arriostramiento, amarrar perimetralmente todas esas zapatas y columnas para que en lugar de actuar de manera independiente actúen como un solo cuerpo. Entonces tomar esas columnas que eran realmente débiles para el tipo de estructura y el tipo de suelo. Era una estructura que estaba calculada fundamentalmente para peso muerto, para el propio peso del edificio, no para una carga sísmica fuerte que pueda ser generada por un terremoto de magnitud superior a 7 en la escala de Richter. Y tenemos que recordar que Santiago fue una ciudad destruida por el terremoto del 2 de diciembre de 1562, pero que también tuvimos un terremoto en mayo de 1842 que tuvo el epicentro cerca de Cabo Haitiano y Santiago de nuevo quedó destruida. Quiere decir que hay una historia de destrucción masiva en Santiago fruto de terremotos que hemos tenido en nuestra historia. Y eso tiene que servirnos de guía, de referencia, de patrón para entender que lo que vayamos a hacer en Santiago debe tener un criterio de sismo resistencia, especialmente cuando se trate de una estructura hospitalaria, porque el hospital tiene que mantenerse en servicio antes del terremoto, durante el terremoto y después del terremoto, siempre.
Yo siempre he sido partidario, y esto no lo digo ahora, lo estoy diciendo desde los años 80, cuando empecé a hablar del tema de la sismicidad, cuando me invitaban a los congresos de terremotos y tenía que dictar conferencias sobre estos temas. Lo digo en diferentes partes del mundo donde se me invita a dictar conferencias sobre este tema, que el hospital tiene que ser un búnker a prueba de terremotos. Lo he dicho en las conferencias de actualización de ciencias fisiológicas que hace la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cada año la UAS hace un congreso de actualización en ciencias fisiológicas, ciencias de la salud, y por 2 ocasiones distintas la Facultad de Ciencias de la Salud ha tenido la cortesía de convocarnos para hablar de terremotos y hospitales. ¿Cómo responde un hospital sobre una roca? ¿Cómo responde un hospital sobre un suelo arcilloso, o sobre un suelo arenoso, o sobre un suelo limoso, o sobre un suelo como Santo Domingo Norte, que es lo que la gente le llama caliche? Entonces, en función de eso, se está haciendo todo un trabajo en el Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibáez a los fines de darle fortaleza, darle mayor rigidez. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se tomaron esas columnas antiguas y se han revestido de fibra de carbono. ¿Y qué es la fibra de carbono? Es una tela que tiene una resistencia mayor que la del acero, así como usted lo oye. Una tela que aparenta inofensiva, pero cuando usted la pone alrededor de una viga, o de una columna, o de un muro, es como si usted la estuviera revistiendo de acero, porque ahora se dispara la resistencia de ese material. Pero después de revestir esa columna de fibra de carbono, entonces se ha revestido exteriormente ahora de varillas de acero de alto calibre, y luego entonces todo el hormigón perimetral. Quiere decir que ahora se está duplicando el tamaño de la columna, pero se está multiplicando varias veces la resistencia de esa columna, sobre todo la resistencia al esfuerzo cortante, porque las columnas nos fallan durante los terremotos, y usted lo pudo ver en Haití con el terremoto del 12 de enero del año 2010, usted lo pudo ver en Ecuador con el terremoto del 16 de abril del año 2016, usted lo pudo ver en Nepal, lo ha visto en Chile, lo ha visto en California, usted lo ve donde quiera. Cualquier parte del mundo donde hay un terremoto, vaya y revisa las columnas. Y usted va a ver que las columnas, cuando la losa de piso se acelera, esa losa de entrepiso que está arriba se acelera, la losa del otro piso más arriba se acelera, terminan las columnas fallando arriba en el área de articulación con esa losa. ¿Por qué? Porque la aceleración le genera un efecto cortante, y esas columnas están diseñadas para transmitir carga vertical, para trabajar a compresión, no para trabajar a cortante. Entonces, para que las columnas no tengan que trabajar a cortante, en el Cabral Ibáez se le han puesto ahora unos muros nuevos de cortante. Y esos muros están hechos de hormigón armado, reforzado. No es una pared de bloque, no. Un muro de hormigón armado, es decir, hormigón y acero de alta resistencia, para que en caso de que tengamos un sismo de gran magnitud, cuando se mueva en la misma dirección en que se va a mover la falla. De ahí que esos muros de cortantes se pusieron en dirección este-oeste, porque la falla es más o menos este-oeste. Para ser exacto, es noroeste-sureste, pero es como si usted lo fuera aproximando a este-oeste. ¿Qué ocurre? Que un sismo va a mover a Santiago mayormente este-oeste y no norte-sur. Entonces, usted cuando le pone estos muros de cortante en dirección este-oeste, ahora está multiplicando la resistencia al efecto cortante que se va a producir cuando el suelo se acelere con lo que llamamos la PGA, la Peak Ground Acceleration, es decir, la aceleración pico del suelo. Y a partir de ahí entonces comienza a entrar esa aceleración en el edificio y se va multiplicando en la medida que usted va subiendo de piso. A mayor altura, mayor aceleración, y puede terminar comprometiendo la integridad de elementos estructurales que están en el piso 2 o en el piso 3. Entonces, ¿qué ocurre? Si usted le da
mayor rigidez a esas columnas. Se le está poniendo un borde de viga que está caracterizada tanto por la fibra de carbono como por el hormigón armado. Entonces ahora por todos lados usted está incrementando la resistencia estructural del Hospital Regional José María Cabral Ibáez. Y eso es importante, porque eso va a marcar un antes y un después. Y eso va a comprometer al sector privado para que en sus trabajos de ingeniería privada también se trabaje así. Que en las industrias se trabaje así, que en los colegios privados se trabaje así, que en las clínicas privadas se trabaje así, porque Santiago, por estar levantado sobre un suelo arcilloso, calcáreo, que amplifica el espectro sísmico, tiene obligatoriamente que construir con un criterio sismo resistente mucho más allá que como lo hacemos en Santo Domingo. Porque en Santo Domingo usted tiene la ventaja de la roca caliza coralina rígida, que usted la ve en Naco, la ve en Piantini, la ve en Bellavista, la ve en Evaristo Morales, la ve en La Julia, usted la ve en Gascue, la ve en la Ciudad Colonial, usted la ve en Alma Rosa, la ve en Los Mameyes, usted la ve ahí cerca de Maquiteria, usted la ve en los kilómetros de las Américas, usted ve en cualquier segmento de la mitad sur de Santo Domingo donde se está haciendo en un momento determinado una excavación para una obra de ingeniería, usted ve esa roca rígida. Y usted ve que cuando se está excavando hay un retromartillo que está ahí can el día entero, que termina a veces siendo un poquito perturbador del oído, ese ruido. ¿Por qué? Porque la roca es tan difícil de romper que hay que pasarse a veces meses. En una ocasión estaban excavando cerca del lugar donde yo residía y se pasaron ahí casi 3 meses diario excavando por lo difícil que estaba romper la roca. Eso usted no lo ve en Santiago. Santiago usted llega con una retroexcavadora, con una pala convencional y hasta si quiere a mano con pico y pala y usted hace la excavación. Porque no hay una roca rígida, dura, que le impida a usted trabajar. Diferente a como pasa aquí en Santo Domingo, esa roca dura le complica a usted el escenario. Hasta para una cisterna que usted tenga que excavar aquí en Santo Domingo, usted ve lo difícil que es. Sin embargo, en Santiago usted excava una cisterna en una tarde. Usted busca 4 trabajadores y se lo hace en una tarde. Y si usted trae una pala, eso usted lo hace en 1 hora o en 2 horas, la excavación para una cisterna. A veces hasta en media hora, dependiendo del tamaño del cubo de esa pala. Eso le dice a usted cuán flexible es ese suelo que usted tiene en la ciudad de Santiago de los Caballeros. De ahí que las estructuras de Santiago que caigan en la categoría de sensibles, como hospitales, escuelas, iglesias, estadios, deben estar caracterizadas por la sismoresistencia. De ahí que saludamos el hecho de que se haya decidido intervenir el Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibáez con un criterio de sismoresistencia a los fines de darle garantía a toda la gente de Santiago. Ya Santiago tiene 1 millón de habitantes. Súmele a eso usted la gente de Licey, de Moca, la gente de Villa González, de Navarrete, súmele a la gente de Jánico, de San José de las Matas, que van a buscar servicios médicos ahí en el Hospital José María Cabral Ibáez. Ahí se estima que diariamente se están moviendo ahí cerca de 3.000 personas. Y eso implica que a esa gente hay que darle seguridad de que en caso de que haya un temblor de tierra fuerte en Santiago, esa estructura no vaya a colapsar. Por eso el trabajo va lento, porque se va trabajando elemento por elemento. Cada elemento estructural se va trabajando con el debido cuidado, reforzando. Eso es lo que llamamos en ingeniería sismorresistente un retrofit, es decir, comenzar a trabajar en el presente para hacer lo que se debió haber hecho en el pasado. Es decir, retrofit, es decir, un ajuste hacia atrás, un ajuste retrospectivo. Es como que usted trate en el presente ahora, en el 2019, de hacer lo que debió haberse hecho cuando se construyó inicialmente la obra. Y esa intervención ya luego habrá que hacerla por parte del sector privado en muchas de las estructuras importantes de Santiago para darle esa garantía que ahora se le está dando al Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibáez. Cuando este hospital esté terminado,
porque a veces la gente pregunta con prisa y con razón, porque es una intervención que se está haciendo con el hospital en servicio. La gente dice, ¿cuándo va a estar listo? En este caso, la prisa no puede estar por encima de la seguridad, sino a la inversa. La seguridad está por encima de la prisa. Vísteme despacio que voy deprisa, decía Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Y este es el tema, es decir, terminar esto con la debida calidad, con la debida resistencia, con la debida seguridad, a los fines de que luego la gente de Santiago duerma tranquila en el entendido de que si hay un terremoto, su hospital regional, que es el Cabral Ibáez, va a estar abierto dando servicio el día que se presente un terremoto. Llévatelo, Félix. Sí, mira, podemos ver aquí en este video, si nos acercan la cámara, que todavía en el momento actual continúa el incendio en el depósito número 2 de la destilería Brugal en Puerto Plata. Lamentablemente todavía 10 horas después de haber, sí, comenzó a las 11 de la mañana, quiere decir que ya vamos casi para 12 horas en realidad. Sí, sí, todavía tenemos incendios. Parece que el hecho de que tengamos mucho alcohol, porque es una destilería y el alcohol es inflamable, se inflama con mucha facilidad, y el hecho de que el techo haya impedido entonces poder acceder con agua desde arriba ha limitado la operación de los bomberos. Tengo la información de que el presidente de la República instruyó para que se enviaran 2 helicópteros para ayudar, pero no han podido trabajar con toda la destreza que quisieran porque es de noche. Entonces, la idea es esperar a las primeras horas de la mañana, ya con la luz del sol, para poder trabajar, porque a veces es peligroso tener helicópteros volando en horas de hecho, aquí está, salvo que sean helicópteros equipados con visión nocturna y con sistema para navegación nocturna, no se permite el vuelo de helicópteros en horas de la noche. Hemos visto varias industrias afectadas por explosiones, fuego y todo, Osiris. Ajá. Y cuando yo veo esto, recuerdo los hidrantes que siempre se tenían en las calles. ¿Cuál ha sido el motivo de la desaparición casi en su totalidad de los hidrantes? Mira, esos hidrantes eran muy populares en la era de Trujillo. Y era obligatorio. Pero en los tiempos de Balaguer todavía en cada esquina, pero eran los que venían ya de atrás. Ok, sí, porque la era de Trujillo entonces, yo no ¿qué la viví. pasa? Entonces el modelo constructivo moderno entendió como que eso era cosa del pasado. ¿Cómo así? Y empezaron entonces a hacer calles sin hidrantes. Antes era obligatorio, así. Cuando se iba a construir una calle, primero se excavaba la línea para la tubería de agua y se montaba un hidrante en cada esquina. ¿Cuál era el papel del hidrante? Estar disponible, como tú lo ves en Nueva York, para en caso de un incendio, los bomberos venir, conectarse de ahí. Todas las mangueras de los bomberos tenían una conexión que encajaba perfectamente con la boquilla del hidrante. Entonces el hidrante se abría desde arriba con una llave especial para ello. Era una llave tipo T. Sí, era como estas, no recuerdo qué nombre es que utilizan los bomberos para ese tipo de llave. Seguro que ahorita sí, es una llave con un hueco hexagonal. Sí. Entonces se entraba ese hueco hexagonal en la cabecita del hidrante, se giraba, no es como lo inverso a una llave Allen. Sí. El inverso, es un hueco. Entonces un par de bomberos movían esa llave con fuerza, siempre se apretaba mucho para evitar que los niños jugando abrieran la llave y desperdiciaran el agua. Por eso se abría con esa llave. Sí. Pero yo creo que era entonces algo... fue desapareciendo, pero fue una pena que eso desapareciera. Yo creo que debíamos de nuevo tener los sistemas de hidrantes de forma obligatoria, porque en casos de emergencia y más en esas son zonas la solución ideal para la disposición de agua. Más en esas zonas industriales que siempre suceden accidentes como estos, entonces tristemente han desaparecido los hidrantes. 809-732-0101, 809-200-0101 y al 855-221-0101. Gobierno de la noche, buenas. Buenas noches, equipo. Saludos, Samuel. Buenas noches, Samuel. Un saludo especial a todo el equipo. Bueno, sí, cuéntanos. Esa noticia está bien, que va a llover mañana aquí en San Juan. Hace falta esa agüita. Pues prepárela. Prepárese y espérela. Por otro lado, vamos a decir. Cuéntanos. El equivocarse es de humano y reconocerlo es de sabio. Yo reconozco
desde ahora el esfuerzo y el amor que el señor presidente Danilo Medina Sánchez tiene por su pueblo dominicano. Mire cómo mandó esa donave para allá, para sofocar ese incendio. Y por otro lado, le pido al pueblo sanjuanero, don Siri, a la provincia de San Juan, que me acompañen y me apoyen para llevar a la señora Lucía Medina Yomaira a senadora por la provincia, que realmente la señora lo ha dado todo por este pueblo. Pase buena noche y gracias. Buenas noches, gracias. Gobierno de la noche, buenas. Buenas noches, le habla Ramón desde Guayabar de para la casa. Bajen un poquito el volumen a su Cuéntanos, radio, Ramón. Lleve un momento. Juan, momentico. Bueno, Por favor. Cuéntanos, rapidito, Ramón, que usted tiene un feedback ahí. Tiene un, vamos a ver, un ¿estás eco. ahí? Bueno, Adelante, quiero hacer una denuncia. adelante. Desaprensivos se dan una tarea de quemar el vertedero de la Huerta de los Naranjos, que vamos a botar la basura de Guayabar a un vertedero que tenemos ahí de botar basura, a quemar la basura, y eso contamina el nuevo ambiente. Muchas gracias, Gracias por llamar. Gobierno de la noche, buenas. Buenas noches, los niños. Feliz día de la mitad, mis hijos. Gracias. Hola, doña Augusta. Sí, saludándolos a ustedes. ¿Y dónde están las niñas, Josefina y Adelaida? También. Me la saludan también de mi ¿Cómo no? parte. ¿Cómo no? que Recibirá siempre su la llevo saludo. presente. Gracias, doña Augusta. Está bien, pase. Gobierno de la noche, buenas. Oscar Durán desde el Bronx. Adelante, Oscar. Hola, Oscar. Sí, buena. Oiga, ustedes tenían el tema de Radio Santa María y le voy a tocar ese tema porque el hablar de Radio Santa María yo creo que es hablar de cultura. Sí, así es. Ese programa que dice el doctor Luzón se llamaba El Alegre Despertar Dominicano, que empezaba a las 5 de la mañana, y el pionero de ese programa era una de las voces más locutoril de República Dominicana, que era Rafael Cruz Collado. Entonces, ese programa se distinguía a las 5 de la mañana, decía, al doctor Luzón en Sabaneta de Yásica, que se levanta a echarle comida a los cerdos. A Roberto Díaz, que se levanta a terminar la materia, que no la terminó de leer anoche. Así era. Y a las 5 de la tarde, no era a las 5 que se rezaba el rosario, porque a mí me llegan a dar los famosos balones de oreja cuando se iba a rezar el tercio, como le decían, así era que decían. Era a las 6, a las 5 empezaba un programa que duró décadas, que se llamaba La Tarde Tú y Yo, nuestro espacio de lujo con un artista invitado. Y eso, Radio Santa María, mientras exista República Dominicana, nunca va a desaparecer, porque eso es lo que se llamaba una emisora simplemente dedicado a la cultura y al futuro de nuestro país. Muy bien. Pasen buenas noches. Gracias, Buenas noches, eso hermano. es así. Gobierno de la noche, buenas. Buenas, 2 puntitos en menos de un minuto. Lo primero es, yo me pregunto, cuando se acaben las provisiones, si siguen los problemas de Haití, ¿no van a coger para el mar, van a coger para acá? Lo segundo es, tengo entendido que lo último que dijo don Alejandro Montaz sobre el problema ese de la tubería de Presa Valdesia, que la empresa va a tener que cubrir los costos del problema. Ahora bien, yo estoy de acuerdo con ustedes. No solamente legislar, cuando son cosas de seguridad nacional, hay que intervenir directamente y de una vez, no importa que sea una empresa privada. Muchas gracias. Así es, cuando se trata de agua, el Estado tiene la prioridad porque el Estado Claro, representa claro a la que sociedad. sí. Gobierno de la noche, buenas. Diciendo yo que los haitianos son animales en cuerpo humano. No, por Dios, No por lo irrespete, favor. no, Por así favor, Buenas no. noches, por Luzón, favor. buenas Buenas noches, noches, doctor por favor. Rosiri y Perdona, todos allá. un segundito, por eso, llamada así, uno la tumba. No, pero ¿cómo va a ser? Eso no está permitido, ofender a otros. No hay de ese necesidad modo. de eso. Gobierno y no de la se gana noche, nada con no, eso. Muy buenas noches, José de aquí de Conérico. Adelante, José. Sí, mira, el tema que trajo Luzón es demasiado importante y nosotros como dominicanos no podemos pasarle por alto en ningún momento. El tema haitiano es un tema que es intrínseco a República Dominicana, porque son nuestros siameses, querramos o no lo querramos, lo tenemos allí. Ahí en mi trabajo hay una paciente haitiana, y hoy estuve hablando con su hijo y le pregunté, oye, ¿cómo está tu familia allá? Y me dice, no, yo no tengo familia allí. Y entonces él me dijo lo siguiente, textualmente me dijo, Haití no tiene la probabilidad mínima de salir adelante,
porque es que ellos exigieron democracia, pero no se prepararon, no se educaron para tener democracia. Y ellos han confundido la democracia con el hacer lo que ellos les dé la gana. Entonces, él da un ejemplo muy claro. Aquí en América, ¿tenemos democracia? Sí, pero aquí yo no puedo hacer lo que me dé la gana. Aquí yo no puedo hacer con los recursos naturales lo que me dé la gana. Aquí yo no puedo matar los animales que yo vea para comerme como me dé la gana. Aquí yo puedo ver pavos, patos, pero yo no puedo tocar uno de esos animales. ¿Por qué? Porque hay leyes que a mí me rigen. Democracia no significa libertinaje. Democracia significa vivir bajo las leyes del común para todos. Y él lo que me decía es, no saben vivir bajo tal régimen. Y desgraciadamente, aunque nosotros no querramos, nosotros deseamos una vez más que volviera a Duvalier, porque de otra manera no podemos salir adelante. Gobierno de la noche, buenas. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bien, hermano. Qué bueno. Mi hermano Siri. Cuéntenos. Tranquilo, de este lado Leo Fidia, Romana. Hola, Leo. Osiri, yo le quiero hacer a usted una pregunta. Hace ya unos cuantos años, yo hice un hoyo de 40 pies para abajo. En ese hoyo hice un séptico encrachado. Le metí un tubo de 20 para abajo para que filtre el agua. No le dejé una tapa, sino lo dejé sellado, pero tiene su desagüe que baja todo por abajo. ¿Qué usted cree que puede pasar en un futuro? Tiene más de 20 años y usted oye el agua que está chorreando ahora mismo, como que nada está pasando. Pero cuando yo hice el hoyo, allá abajo encontré una piedra de 1 pulgada de ancho con limo por debajo, con limo. La piedra tenía. ¿Qué usted cree que sucedería allá abajo? ¿Tú vives en la Romana? Sí, señor. ¿En qué parte de la Romana? ¿Muy al sur o muy al norte? Bueno, vivo en el centro de la ciudad. ¿Usted sabe dónde queda el cementerio municipal? Sí. El más viejo, en esta área. Entonces eso ahí es roca caliza. Quiere decir que no debe haber ahí limo, sino que ahí lo que debe haber es roca caliza, esa roca blanca, cremosa. Y esa roca tiene capacidad para drenar muy bien porque es muy porosa. La piedra estaban calcomidas con hoyo. Eso quiere decir que había un efecto de disolución. Eso es cuando el agua ácida entra en contacto con el carbonato de calcio, lo desdobla, lo convierte en bicarbonato de calcio y entonces ahora entra en solubilidad y te forma huecos, como un queso suizo. Te forma unos huecos, pero eso lo que hace es que te ayuda a que el agua que tú eches drene. Ok, ¿y qué sucede? Yo limpié la furnia y le tiré un tanque de agua. Ajá. Cuando el agua cayó y paré el tanque, no había una gota de agua por parte. No, porque eso tiene una conexión con el mar. Así es que tranquilo que ahí eso drena directo, todo lo que tú echas ahí se va al mar. Ok. Gobierno de la noche, buenas. Sí, buenas noches. ¿Quién nos habla y desde dónde? Antonio, yo voy conduciendo ahora. Mira, también, hablando de Radio Santa María, hay un fenómeno grande. Yo soy de un campo de la Lomota de Altamira. Y había una novela que decía Cazán el Cazador a las 12, mira. Sí. Cazán el Cazador, amo de la selva. Sí. Eso era un toque de queda. Pero ¿sabe que esos eran actores dominicanos que hacían Cazán el Cazador? Sí, mira. No, yo no me quedo de Radio Santa María a las 12. Oye, cuando era en el campo, quedaban a las 12. En esa finca tocaban un jututo. Yo no sé lo que es un jututo. Un fotuto, sí. Que ya iba a comenzar a cazar el cazador. Yo no se reunía nada más esa novela. Mire, pero Osiris. Cazán el Cazador, amo de la selva. Sí, Osiris, en Bonao, todos los pueblos tienen sus asuntos. En Bonao había una emisora que ojalá alguien llame ahorita y nos diga cuál era, que tenía un programa de humor radial. Se llamaba El Chinito, algo así. Había un chinito. Y ellos tenían un cuadro de comedia que se trasladaba a los pueblos también a hacer presentaciones. ¿Cómo? Sí, en Bonao. Había uno que imitaba a un chinito hablando. Oye, mira, Luzón, pregunta un oyente, ¿cómo los partidos... Eso era Cazán al Cazador. Sí. Esa era las radionovelas. ¿Qué le preguntaba? Que cómo los partidos pequeños podrán hacer primarias, cómo lo pueden hacer si no tienen cómo costearlo. Pero deben tener su menudo, me imagino. Bueno, te referirás a las abiertas, que son las más costosas. Sí. Es que un partido pequeño no debería hacer primarias abiertas.
Pero no debería. Eso es algo que, miren, lo que pasa es que esa legislación de la ley electoral, la 3318, la ley de partidos políticos, mejor, que la electoral fue la que se aprobó ahora, la de régimen electoral, pero estamos hablando ahora de lo que establece la ley de partidos políticos en lo que tiene que ver con el financiamiento del proceso interno de esas organizaciones. Entonces, ya hay un debate planteado. Las cúpulas políticas no se percataron al momento de la aprobación de esa pieza legislativa de los costos que significarían estas primarias abiertas, porque ahí entra también el proceso de automatización. Incluso la ley de régimen electoral también habla de la automatización casi obligatoria del proceso. O sea que va a haber una modernización, pero esa modernización va a costar mucho dinero. Pero Yanilda Vázquez hablaba acerca de eso. Que Yanilda Vázquez. Sí, que ella decía que el PRM estaba dispuesto a cubrir sus primarias si no se usan los equipos de la Junta Central porque lo que está buscando el PRM es abaratar el proceso. Exacto. O sea, que le salga más barato. Hasta ahora los dos partidos mayoritarios, yo lo decía anoche, son los que han dicho de los 5 que harán ese tipo de primaria, que van a costear sus propios procesos, con la diferencia de que en el caso del PRM ellos están tratando con la Junta de que las cosas no salgan tan caras con la utilización de esa logística, o al menos que la Junta costee de su presupuesto la logística que va a implementar en el proceso interno. Bueno, ahí se rebajaría el costo. Hay una situación, porque eso es demasiado costoso. Tú sabes lo que es hablar de 1.500 millones prácticamente de pesos. Eso es costoso. Eso es demasiado dinero. Eso es mucho dinero. Eso se hacen muchas pero eso es una gran parte del presupuesto nacional. Aunque usted no lo Pero crea. ven acá, mi hermano, ¿pero y qué ley es esta? Pero esa ley si hay que modificarla, que la modifiquen. Pero qué bueno que las autoridades de algunos partidos pudieron reaccionar y decir que iban a costear sus primarias, porque el pueblo también se había levantado en contra de que fuera el Estado que asumiera ese gasto que, pues, 1.500 millones de pesos para esas primarias. Y parece ser que el pueblo cada día, pues, está despertando más en ese sentido y está reclamando, está protestando en contra de estas cosas que pueden perjudicarle. Nos seguimos con el público. Gobierno de la noche, buenas. Buenas noches, Gobierno de la noche. Buenas, felicidades para ese panel y felicitarlos a todos por el Día de la Amistad. Gracias. Bueno, mi pregunta es para el ingeniero y científico de León. Gracias. Hay una situación con los sistemas contra incendios que luego de que alcanzan una alta temperatura ya no son eficientes porque entonces el agua se convierte en vapor. Yo quisiera escucharlo por la radio, a ver qué él opina sobre eso. Mira, sí, eso es cierto. Cuando tú estás trabajando en control de incendios, depende primero de la materia prima. Sí. O sea, no es lo mismo que tú tengas un incendio de madera y de papel, que tú lo puedes apagar con agua convencional, que tú tengas un incendio de combustibles o alcoholes, donde preferiblemente tú tienes que trabajar con CO2, con dióxido de carbono. ¿Cuál es la estrategia fundamental para tú apagar un incendio? Neutralizar la cantidad de oxígeno disponible. ¿Y cómo tú neutralizas oxígeno disponible? Tratando de utilizar un agente atrapador de oxígeno. Por eso cuando se utiliza CO2, lo que se hace generalmente es tratar de atrapar oxígeno. Si tú le quitas oxígeno a un fuego, el fuego se apaga. De ahí que, si bien es cierto que el agua se evapora cuando tú tienes altas temperaturas, no menos cierto es que si tú tienes un sistema de aspersores, puede ayudar a controlar eso. O al lanzar el agua en gran cantidad, como tú lo ves en los incendios forestales, desde un avión cisterna o desde un helicóptero cisterna, se descargan grandes volúmenes de agua y ayuda a combatir el fuego. Pero otras veces lo que se hace es, dependiendo, por ejemplo, tú tienes un fuego que se generó por un circuito eléctrico, desactivar el circuito para quitar la causa. Quiere decir que depende mucho de la naturaleza del incendio. Pero si tú tienes combustibles o tienes alcoholes, más que usar agua, es preferible utilizar dióxido de carbono. Gobierno de la noche, buenas.
Sí, bueno, sí, esto es, antes de lo que voy a comentar, esto es más o menos cuando la mujer echan una carne en un caldero que coge fuego, que muchas se matan y lo que deben es taparlo para ahogar el oxígeno. Sí, si tú le quitas el oxígeno, el fuego se apaga. Eso es cierto. Porque no hay oxígeno. El oxígeno es el agente que facilita la combustión. Buenas Si tú no tienes oxígeno, no hay forma de que haya combustión. ¿Quién nos habla y desde dónde? Bueno, le habla Víctor Ortega desde New Jersey. Hola, Víctor. Quiero hacer una pregunta al científico Siri de León. Cuéntanos. Lo siguiente, que él sabe dónde está ese río que está detrás de las Naciones Unidas, un día corre para abajo, otro día corre para arriba. ¿Cómo es? O el mismo día lo cambian y por ahí pasan barcos y de todo tipo de maquinaria de acuífera. Quiero ir a esa respuesta. Mira, hay ríos que cerca de la desembocadura aparentan de que cambien de dirección. Normalmente el río viene desde la parte montañosa hacia el mar. Ese es el destino final de todos los ríos. Todos los ríos. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando tú estás cerca de la desembocadura, tú tienes una corriente marina. Y cuando esa corriente marina es fuerte, sobre todo en momentos de marea alta, el mar te entra y te cambia la dirección. Entonces tú crees que cambió el río de dirección. No, es que está entrando una corriente marina por la marea alta y entonces tú ves que ahora en lugar de ir bajando, viene subiendo. No fue que el río cambió, es que la corriente marina está entrando con una alta marea. Por ejemplo, si hay un tsunami, como pasó en Japón, el 11 de marzo del 2011 en la zona de Sendai, ¿qué ocurrió? Aparentemente se invirtió la corriente, porque el río, en lugar de drenar hacia el mar entró río arriba 10 kilómetros. Wow. Y llevaba por ahí todo lo que... Entonces tú veías que todo iba corriendo al revés de como normalmente lo veías. Llévatelo, Félix. Estamos de regreso en el gobierno de la noche. Porque Osiris Lilis era muy inteligente. Pero ¿sabes lo que hacía Lilis? Hay una inteligencia natural, ¿eh? Lilis era tan inteligente que él se disfrazaba de chamarro, se ponía un Señores, sombrero. esto que estamos hablando en el aire fue una conversación que iniciamos fuera del aire. Para que la gente eso es historia, eso es historia. Y haciendo... la anécdota de Lili con su jefe de aduana en Puerto Plata, Plata. Haciendo un símil con otro asunto. Y entonces Lili, para saber lo que la gente pensaba de él se disfrazaba de noche y salía a caminar por la calle. Se metía en los grupos de gente disfrazados. Sí, nadie sabía que era él. Osiris, pero eso no era más que una copia fiel de lo que hacía un papa. No, pero eso viene más atrás. Un papa lo hacía. Pero eso viene más atrás. Yo le voy a decir... No, espérese. Un papa, pero no de eso de ahora, de los primeros papas. Ajá. Yo no recuerdo el nombre. Ojalá que alguien versado en el asunto católico nos lo diga antes de concluir el programa, pero había un papa que se disfrazaba, salía a las calles disfrazado para saber qué pensaba la gente de su papado y de la iglesia. Subraya esto, ¿qué pensaba la gente? ¿Qué pensaba la gente? Tú lo puedes subrayar eso. Don Osiris, termine la idea que usted tenía hace un momentito de lo que comentaba. Para decirle que eso, lo que hacía Lili, que se disfrazaba, irreconocible, totalmente irreconocible. Y entonces salía por las calles, donde quiera que había un grupo de personas, él se integraba al grupo, a la conversación, para oír lo que la población pensaba del gobierno. Bueno, déjeme decirle... Es lo mismo que tú acabas de decir, lo que la gente pensaba. Tú sabes que hay un pasaje bíblico que habla de que Jesús en un momento dado se llevó a sus discípulos aparte y le preguntó a ellos, ¿qué dice la gente de que soy? O sea, que viene de más lejos todavía. Viene de más lejos. Jesús. Saber qué es lo que la gente opina. Pero mira, si tú te pones a analizar, Osiris y Roberto, la historia nacional, para quedarnos aquí en la historia nacional, no irnos para Roma ni al Vaticano, está muy lejos eso. Miren, si tú te pones a analizar históricamente el país, cada gobernante deja su impronta de una u otra forma. Claro. Cada presidente dominicano. Por ejemplo, Mon, todo el mundo sabe que fue el creador de la Guardia Nacional. La Guardia de Mon, sí. Preso por la Guardia de Mon. Por la Guardia de Mon. Eso es un dicho que viene de aquellos tiempos. Sí. A Mon lo asesinan ahí en la Avenida Independencia en el 1911. Lo asesinan a Mon Cáceres, que fue, junto a Horacio Vázquez, uno de los ajusticiadores de Lilis. En el 27 de julio de 1899.
cuando es asesinado Lilis. Las cosas de Lilis. Pero ¿qué ocurre? Que Lilis fue uno de los presidentes donde más moneda devaluada circuló. O sea, el peso se devaluó de tal forma. No valía nada. Si no valía nada. Porque la deuda era tan grande que él se vio obligado, un error en economía, lógicamente, que ya en estos tiempos no se comete, porque ya hay mucho conocimiento de la economía, de poner a circular dinero sin respaldo legal. O sea, el peso devaluado. Devaluado completamente. Había una crisis. Y eso creó una crisis. Y esa crisis fue lo que trajo la deuda con las aduanas y fue lo que finalmente produjo una intervención en el 16. Mira cómo se van arrastrando los problemas. Pero fue a un jefe de aduana que ahora, debido a que Lilis tenía una férrea dictadura. Y hablo de Lilis porque yo una vez escribí incluso un artículo para el Listín Diario, siendo yo estudiante todavía de la universidad, y se me permitió publicar ese artículo, donde yo titulaba 2 momentos de Lilis. Lilis tuvo 2 etapas como gobernante. Primero, una etapa democrática, porque tuvo varios gobiernos de a 2 años, cada uno, creo, de 2 o 3 periodos de 2 años. La etapa democrática, un verdadero demócrata, recuerda que el lugarteniente de Gregorio Luperón lo era Lilis en el Partido Azul y como combatiente. Era su mano derecha. Pero eso devino en una situación que más adelante puede destacarse, cuando ya Lilis, incluso Luperón enfermo fuera del país, es Lilis que tiene que autorizar que venga, pero ya ellos tenían problemas. Ya tenían contradicciones porque Lilis se convirtió en un gran dictador con lo que Luperón no estaba de acuerdo. Entonces, Lilis fue uno de los creadores de esos calieses que todavía hay en el país. Eso de que, qué sé yo, que ahora le llaman con un nombre de que agente de inteligencia, pero no es más que un calié. Entonces esos calieses fueron creados fundamentalmente en los tiempos de Lilis, porque Lilis, como bien dicho Osiris, hasta se disfrazaba para saber qué pensaba de él. Imagínate la cantidad de calieses que tenían en las calles para prevenir situaciones en contra de su dictadura. Pero eso hasta podría caer en un delirio de persecución, podríamos decir. No, ningún delirio de persecución. En ese momento. Acuérdate que en todas las épocas se ha manejado el criterio de seguridad del Estado y seguridad nacional. Pero en el caso de tú tener que vestirte de una manera para poder introducirte entre los grupos y saber lo que otros dicen de ti, ahí podría caer en ese sentido. Eso no es incorrecto, eso es correcto, eso es ser inteligente, porque tú tienes que saber sobre qué arena te estás moviendo. O sea, tú tienes que... Mira, hay que leerse a Fouché. La gente tiene que leerse a Fouché, a José Fouché, el jefe de policía de inteligencia más fuerte que ha tenido el mundo, y lo tuvo Francia. Sí. Con una inteligencia tal, ese individuo que fue capaz de servirle a varios gobiernos, a Napoleón, a los otros gobiernos, a todo el mundo. Él se mantuvo en todas las aguas. Sí, José Fouché. Pero se mantuvo, siempre. Fouché es un referente. Es un referente. Igual que Maquiavelo es un referente. Es un referente. Y tú sabes lo que hacía Fouché como jefe de la policía política de Francia. Fouché, él también se iba a los lugares públicos, se disfrazaba, iba a los cafés, y mandaba a sus agentes también. Por eso, todavía eso se mantiene. Tú vas aquí a un supermercado cualquiera, o a un lugar público, eso está lleno de agentes de inteligencia. Porque son los lugares donde pululan para saber qué la gente habla, piensa, y por eso la gente tiene que tener cuidado en la cosa que habla, porque hay gente que habla... Entonces, ese tipo de agentes aquí en el país, eso de alguna manera lo fue creando Lilis. Desde esa época. Claro, eso viene de atrás, porque las cosas no se producen de un momento a otro. No, claro. Todo es un proceso evolutivo y eso es lo que ha ocurrido. Y en Francia, por ejemplo, este señor que en su juventud fue sacerdote, José Fouché, pero incluso tuvo al perder la cabeza cuando degollaron a Luis. A Luis XVI. ¿Tú entiendes? Es una situación en Francia que se dio cuando todo ese proceso de la Revolución Francesa y toda esa situación es cuando se produce que empiezan a rodar las cabezas y se usó ahí la guillotina. Ahí le cortaban la cabeza a la gente con una guillotina.
ahí no se jugaba. No, ella tenía los juegos pesados. Esa revolución francesa, eso fue una situación bastante difícil que se vivió en el mundo, en Francia. Mira, antes de esta parte de la historia que conversábamos, tú tocabas un tema muy importante que es el caso de Venezuela con Guaidó. Mira, estaba muy pendiente de eso. El caso venezolano, sí. Lo que pasa es que nos fuimos por la parte histórica. Pero fue muy enriquecedor. Miren, yo les decía a ustedes, un poco fuera del aire, mi criterio con relación al asunto de Juan Guaidó. O sea, al margen de cualquier análisis noticioso, mi criterio particular es que Juan Guaidó ha fracasado como en su intento por recrear una situación, digamos, que pueda llevar a un cambio a la situación política venezolana. Ese es mi punto de vista muy particular. Porque ya él tiene muchos días y todo parece indicar que esa acción que él acometió de declararse presidente interino en su condición de presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, eso hasta el momento ha sido un fracaso. Un fracaso porque no ha conllevado a que haya un cambio político en función de la presión internacional. El gobierno venezolano ha resistido todas las presiones, aun cuando ha fracasado en su intento, por ejemplo, porque el Papa Francisco dialogara, cuando el Papa Francisco prácticamente se ha negado, y se han filtrado párrafos de esa carta que le envió el Papa Francisco en respuesta a Nicolás Maduro, y se ha filtrado algunos de esos párrafos que expresan, donde el Papa le dice, bueno, pero es que nosotros tratamos de mediar hace un par de años y ustedes no hicieron lo que tenían que hacer. O sea, ¿Cómo pasó aquí? Sí, exactamente. Sí, le llamó la atención. Ahora bien, aún con esos yerros que los ha tenido muchos, Nicolás Maduro, hasta ahora está a flote como presidente de Venezuela. Entonces, repito, hasta ahora, todo eso que ha hecho Guaidó, que luce como parte de un libreto de los Estados Unidos, porque en política, bueno, es que en política las cosas no se dan por casualidad, querido Roberto. No, estamos claros de eso, Roberto, en política las cosas no se dan por casualidad, las cosas no se hacen por inocencia. En política ni hay inocencia ni hay casualidad. Ahí ese plan orquestado fundamentalmente entre Guaidó y las fuerzas conservadoras representadas en el ámbito internacional en este momento por el presidente estadounidense Donald Trump, por los representantes de la Unión Europea y unos tontos útiles que se llaman el Grupo de Lima. Entonces, ante esa situación, aún con esa presión internacional que ha tenido el gobierno en su contra de Nicolás Maduro, se ha mantenido a flote, no solamente por el apoyo de países poderosos como China, Rusia, Turquía, entre otros, sino porque ha sabido resistir y no se ha dejado de llevar de esta presión. Este muchacho, que es una salida inteligente, dicho sea de paso, lo que hizo Guaidó. O sea, hay que reconocer que ahí hubo inteligencia política, crear una situación de crisis con un gobierno interino paralelo a Nicolás Maduro, y con un apoyo inmediato de los Estados Unidos y de otros países poderosos, lo que de paso te dice a ti, si el que tiene dos dedos de frente sabe que eso no fue por casualidad, que eso no fue fortuito, que eso fue parte de un libreto, un plan orquestado desde fuera con la benevolencia de esa oposición. Pero tú solamente tienes que analizar las últimas declaraciones de Juan Guaidó. ¿Qué dijo Juan Guaidó la semana que terminó, la semana pasada? Dijo que él estaría incluso en disposición de autorizar una intervención militar en Venezuela como presidente interino. O sea, esas son cuestiones que un político que tenga un verdadero sentido de la política no lo dice. Aun cuando lo haga. Óyeme, el presidente de los Estados Unidos, perdóname, para ilustrar esta parte, el presidente de los Estados Unidos en 1941 se dice, y hay un autor español que ha escrito varios libros que yo me he leído, que se llama Santiago Camacho, donde en ese libro, en uno de los libros que él escribió sobre el asunto de Pearl Harbor,
el libro no está, es decir, el tema único del libro no es ese, sino que el libro tiene unos 10 capítulos sobre temas que han conmovido al mundo, y entre ellos está Pearl Harbor. Pearl Harbor, todo el mundo sabe que era una base, la base militar de los Estados Unidos en Hawái, a donde llegaron ya comenzada la Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial comienza en 1939. Deja ver, 1939, sí. Sí, y concluye en el 45. ¿Qué ocurre? Cuando estábamos en 1941, 2 años de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no había entrado todavía como contendor en la Segunda Guerra Mundial. Y tenía el interés de entrar, pero no encontraba el motivo. ¿Cuál fue el motivo que le dieron a los Estados Unidos para que entrara a la Segunda Guerra Mundial? Que los japoneses, por vía de submarinos, entraron a la base militar de Pearl Harbor y atacaron esa base militar. Y acabaron. Con aviones. Con submarinos y con aviones. Y acá, señores, mataron a todos los soldados de esa base militar. Apenas el comandante se salvó y un par. Se dice, esto es una conjetura, diría yo, porque todavía eso no, yo entiendo que eso no se ha comprobado. Lo dicen varios autores, como es el caso de Santiago Camacho, español, que ha escrito importantísimos libros sobre la historia universal, sobre todo la historia reciente del mundo, que ha dicho que el presidente estadounidense en ese momento tenía sobre la mesa un informe que decía que esos militares japoneses venían por la vía de submarinos, porque habían interceptado conversaciones de esos militares japoneses que se dirigían hacia los Estados Unidos en submarinos. Pero eso es lo que se dice, que el presidente de los Estados Unidos, teniendo informe de que esa gente iba a venir, permitió que atacaran esa base militar de los Estados Unidos para tener precisamente una razón para entrar en la Segunda Guerra Mundial. Pero fíjate que cuando Maduro le da el tiempo límite para que los funcionarios de los Estados Unidos salieran de su territorio, ellos tomaron otra medida diciendo que no iban a salir, sin embargo sí iban a sacar a los Entonces, Estados Unidos. ¿qué está pasando ahora mismo en Venezuela? Rusia aseguró hoy que trabaja activamente con el gobierno de Venezuela para lograr una solución constitucional a la crisis en el país latinoamericano. Oye, estas declaraciones, no son unas declaraciones cualquiera. No, claro. Dice Rusia, estamos trabajando por todas las vías para lograr una solución tranquila, pacífica y constitucional desde el punto de vista de la Constitución de Venezuela a esta situación. Eso lo declaró Sergei Ryakov, viceministro de Exteriores ruso, a la prensa local. Él dijo que si se logra frenar la injerencia externa y evitar una revolución, entonces el gobierno legal podrá continuar su trabajo para superar los problemas internos en diálogo con la oposición. Es correcto eso de todo punto de vista. Entonces, dice, para concluir este párrafo y no una pausa, porque ya voy con el intenso. Dice, sabemos con seguridad que el gobierno del presidente Nicolás Maduro está abierto a tales iniciativas y no se cierra al diálogo. Este asunto también ha surgido en nuestro diálogo con Caracas, o sea, en el diálogo de Rusia con Caracas para buscar una salida a la crisis. Fíjate, Rusia, que tiene ya los intereses regados por todo el mundo, por eso está en la guerra de Siria, por eso el papel preponderante de la guerra de Siria. Sí, pero en este caso Rusia tiene muy fuertes intereses en Venezuela también. Y por eso, lógicamente, está tratando de buscar una solución a la crisis, porque a nadie que tiene intereses en un país le interesa que haya un conflicto que pueda devenir en afectar precisamente a esos intereses. Vámonos con Félix. Llévatelo, Félix. Continuamos en el gobierno de la noche, ya son las 11:48. La gente también quiere hablar en este programa. Claro el pueblo, el público. El pueblo, sí. el público. 809-732. Porque la gente está hablando hace rato. Sí, 809-200-0101 y al 855-221-0101. Gobierno de la noche, buenas. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿quién nos habla y desde dónde? Le habla Wilmeli Félix, le hablo de aquí del kilómetro 9 de la Cayetano Gemosén, del destacamento de la Cayetano Gemosén le hablo. Adelante.
Aquí hay una situación que en la tarde, como a las 3, se llevaron un detenido. Entonces los familiares vinieron a verlo y no querían dejarlo ver. Ajá. Entonces resulta que apareció muerto ahora y el detenido es menor de edad. ¿Cómo va a ser? ¿Dónde es eso? Repite el lugar. Dígame. Repite el lugar. El lugar. En el destacamento que está en la calle Tano del Mosén, kilómetro 9. Ok. Es el Mirador Sur. Ok. Wow. Aquí hay un conglomerado de gente pidiendo justicia. Bueno, es tal que no quieren, la policía no quiere que nadie se acerque al lugar. Pero fue un niño. Un menor de edad, sí. ¿Pero cuántos años, más o menos? Más o menos, ¿cuántos años? 17. Un adolescente, sí. Un adolescente. Sí, un adolescente. Oh, gracias por la información. Bien. Gobierno de la noche, buenas. Muy buenas, ¿cómo están todos? Bien, doña María. Bueno, mi humilde opinión con el caso de Venezuela es que deben dejar que ese país decida su destino, porque ellos sí saben la que están pasando. Eso es correcto. Que no hicieran ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China, ni nadie, porque ellos sí saben, y si el Congreso salió mayoría, queda muy en tela de juicio Maduro, porque de Maduro metió preso a todos los opositores para que no concurrieran ni elecciones. O sea, realmente es una dictadura. ¿Quiénes lo apoyan? Ortega, que se ha degenerado en dictador también, y los antecedentes que tienen los 3 o 4 gatos más. O sea, el mundo entero apoya el cambio. Que hayan el Papa mismo hoy dijo en la carta que hayan elecciones libres, de nuevo, que se respete la Constitución, y que la ayuda humanitaria la dejen entrar de inmediato, porque ahí se está muriendo mucha gente. Gobierno de la noche, buenas. Buenas noches, felicidades, salud y paz a todos. Gracias. Gracias. Don Osiris de León es la comunicadora de las Menca. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Qué bueno escucharle. Oiga, la llave T que usted dice, no será, yo tengo quedando como 3 patines, la llave Tilson, no. Lo que pasa es que yo lo que sé de no, la llave odontología. Tilson es otra llave, una llave parecida. Se puede usar, en algunos casos se usa para esos fines, se utiliza mucho en los plomeros, inclusive los muchachos que trabajan conmigo en mi oficina, ellos utilizan llave Tilson para agarrar tubería cuando no tiene agarre. Esto es una llave que tiene un hueco hexagonal arriba. La entran, ajusta exactamente con el hexágono que sale como cabecita, y entonces la giran y abre la válvula. Yo sé que en caso de emergencia trata eso, dice, no, esa no es la llave. Don Sí, Osiris, pero se puede usar una llave Tilson. Sí, don ingeniero, usted es un científico tan bueno que también entra en lo natural, en lo llano, porque Francis, yo sé que Francis lo está escuchando, pero no llama porque está guapo. Usted le dijo un día que tendrá que bañarse con hoja para que pueda entrar en llamada, porque él se pone de necio. Francis, bueno, sí, pero es verdad, Francis tiene que darse un baño de hoja, porque la verdad es que cada vez que él marca se le cae la llamada. Bueno, a todos felicidades y salud en el Día del Amor, de la Amistad, y a Josefina, Amén. La queremos rápido ahí, Adelaida, que ustedes están solos ahí sin dama. Buenas noches. Amén, que así sea. Gobierno de la noche, buenas. Sí, buenas noches. Darío Montaño desde el Sánchez Payá. Saludos, Darío. Yo considero que la gente debe de conocer primero la geopolítica de Venezuela para poder precisamente dar sus opiniones. Maduro fue legítimo porque fue precisamente en votaciones legítimas. 9.389.057 personas votaron. Cogió el 70, la oposición al 30, y fue precisamente legal, no usurpador como Juan Guaidó. Muchas gracias y estaremos en sintonía. Gobierno de la noche, buenas. Don Osiris, cuéntanos. ¿Cuál es el río más corto de la República Dominicana? El río que usted tiene en Los Patos, de Barahona. Sí, porque él termina ahí mismo, o sea, nace a la orilla de la carretera y el mar le queda a la derecha. No tiene ni 20 metros. No tiene mucho recorrido que hacer. Pero hay uno que le dicen Río Caño. ¿Usted ha visto ese? Más para acá, aquí mismo en Barahona. No, pero este es más corto, el de Los Patos. No, Río Caño desemboca en la misma marejada del mar. Sí, están ahí. Lo que pasa es que ya al desembocar, si el manantial sale ahí mismo en el mar y no corre, ya no entra en la categoría de río, sino de manantial. Ok. Gobierno de la noche, buenas. Para que sea río tiene que correr. Buenas noches, Salvador de Dolbe de la Romana. Adelante, Romana.
Sí, una pregunta, mi gente, ¿qué vamos a hacer con los perros? Porque no se puede caminar por ninguna parte. Yo soy de la Romana, pero donde quiera es lo mismo. Muchísimos perros viralata por donde quiera. Animales. ¿Está funcionando eso todavía? Control de animales. Antes había la sanidad y se encargaba la sanidad de eso. Oye. De controlarlo. Gobierno de la noche, buenas. Buenas, gobierno de la noche. Sí, señor. Pero ¿será que ese baboso que llamó ahora mismo? No, pero no lo ofenda, no, así no. Trate con respeto. A esta hora, como Sí, siempre decimos de este lado, la gente no está para escuchar palabras así, por Dios. Buenas noches, gobierno de la noche. Buenas noches. ¿Quién nos habla y desde dónde? Jorge Mato, Distrito Nacional. Adelante, Hola, Jorge. Estábamos escuchando al ingeniero Osiris que hablaba de las preparaciones para el hospital de Santiago. Ajá. Yo les recuerdo de un Osiris que en Postre del Fijo, municipio de Jimaní, no hay hospital. Es un municipio de los más grandes, donde está Guayabal, donde están los bolos. Y la gente que se enferma ahí hay que traerlo a los ríos o llevarlo a la descubierta. Pero no hay hospital, hay una FUNAT que trabaja de 8 a 4, pero no hay hospital. Por favor, ayúdennos para que Postre del Fijo tenga un hospital. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Gobierno de la noche, buenas. Buenas noches. ¿Quién nos habla y desde dónde? Pero Santo Domingo. Pero ¿será que ese señor, ese baboso que llamó ahora mismo? No, pero es que no le diga así, por Dios, Pero por favor. ¿por qué es que insisten en No, esos términos? Señor, vamos a Buenas referirnos noches, a los demás no, con no, por cortesía. Dios. El hecho de que tengamos opiniones distintas, sean religiosas, políticas, No hay necesidad deportivas, de ofender. tiene que llevarnos ahí, señor Rivera. Buenas noches. Buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Michelle de Bonao. Adelante. Osiris, ¿qué problema puede causarle, por ejemplo, una antena de compañía telefónica al lado de una casa con la toma? Eso depende mucho del nivel de sensibilidad de cada persona particular. Recuerda que una antena emite una radiación electromagnética, porque lo que hace es que emite un impulso electromagnético que llega en forma de transmisión. Es lo que hacemos desde una emisora, desde un canal de televisión. Se emite un impulso electromagnético. Si la persona es muy sensible a la onda electromagnética, puede tener daños en su salud. Gobierno de la noche, buenas. Sí, buenas. ¿Quién nos habla? Pedro Sánchez, del Distrito Nacional. Adelante, Pedro. Miren, con respecto a lo de Venezuela, yo creo que el otro señor se pasó con la palabra que utilizó, pero realmente lo que está pasando ahí es desastroso. Lo primero es que no se puede decir que es legítimo el gobierno de Maduro, ya que la verdadera oposición, el que sabe de lo que está ocurriendo en Venezuela, sabe que ni siquiera participó en esas elecciones. La oposición conocida no participó ahí. Entonces, quizás esa intervención estadounidense, porque no es verdad que Estados Unidos va a entrar allá en buena lid, pero ellos van a ir tratando de proteger unos beneficios que ellos quieran obtener de Venezuela, pero si hacen un bien mejor que el mal que está ahí ahora, yo creo que sería bueno. Gobierno de la noche, buenas. Buenas noches, Santo Domingo otra vez. Retiro entonces lo que dije. Por favor, gracias. Una cosa es que este señor crea que Maduro ganó con una libertad de votos legítimo. Eso es mucha mentira. Si él supiera lo que es Venezuela hoy en día, lo que era 15 o 10 años atrás, hace mucho tiempo que él se hubiese ya pensado en pensar lo mismo que yo, que a Maduro lo que hay que es quitarlo de ahí, pero de una sola forma, matarlo. No, pero terminó mal. Llévatelo, Félix, llévatelo. Cada vez más cerca.